Capítulo 3. Mitos y acontecimientos físicos. El medio interior en el que existe la sociedad. Antes de discutir el papel privado del hombre y la mujer en la naturaleza de los acontecimientos de masas, sin importar cuáles sean, primero debemos examinar el medio en el que los acontecimientos parecen concretos y reales. La gran extensión de los acontecimientos de la naturaleza solo puede entenderse mirando dentro de una porción de su realidad que no es aparente para ti. Queremos examinar, por lo tanto, el poder interno de los acontecimientos naturales. Un científico que examina la naturaleza estudia su exterior, observando el exterior de la naturaleza. Incluso el trabajo de investigación que involucra átomos y moléculas, o partículas más rápidas que la luz, se refiere a la naturaleza partícula de la realidad. El científico no suele buscar el corazón de la naturaleza. Ciertamente, no se dedica al estudio de su alma. Todo ser es una manifestación de energía, una manifestación emocional de energía. El hombre puede interpretar el clima en términos de presión atmosférica y corrientes de viento. Puede mirar a las líneas de falla en un esfuerzo por entender los terremotos. Todo esto funciona a cierto nivel, hasta cierto punto. La psique del hombre, sin embargo, emocionalmente no solo es una parte de su entorno físico, sino que está íntimamente conectada con todas las manifestaciones de la naturaleza. Usando los términos iniciados en el capítulo anterior, diré entonces que la identificación emocional del hombre con la naturaleza es una realidad fuertemente sentida en el marco 2. Y allí debemos buscar las respuestas respecto a la relación del hombre con la naturaleza. Allí, en el marco 2, la naturaleza de la psique aparece con bastante claridad, de modo que se pueden entender sus barridos y ritmos. Las manifestaciones de la energía física siguen ritmos emocionales que no se pueden determinar con artilugios o instrumentos, por muy finos que sean. ¿Por qué se mata a un hombre y no a otro? ¿Por qué un terremoto altera toda una zona? ¿Cuál es la relación entre el individuo y tales acontecimientos masivos de la naturaleza? Antes de que podamos comenzar a considerar tales preguntas, debemos echar otra mirada a su propio mundo y determinar su fuente, porque seguramente su fuente y su naturaleza son las mismas. También a lo largo de la línea, y a lo largo de este libro, tendremos que hacer algunas distinciones entre los acontecimientos y sus interpretaciones de ellos. Ciertamente parece que su mundo es concreto, fáctico, definido, y que su vida diaria se basa en eventos y hechos conocidos. Haces una clara distinción entre realidad y fantasía. Por regla general, se da por sentado que el conocimiento actual de las personas se basa en datos científicos, datos que son inexpugnables al menos. Ciertamente, el desarrollo tecnológico parece haberse construido de la manera más segura sobre un cuerpo de ideas concretas. Bueno, las ideas, fantasías o mitos del mundo pueden parecer muy divorciados de la experiencia actual, pero todo lo que conoces o experimentas tiene su origen en esa dimensión creativa de la existencia que estoy denominando Marco 2. Por así decirlo, su mundo fáctico se eleva sobre un lecho de fantasía, mito e imaginación, del cual emerge toda su parafernalia detallada. ¿Qué es entonces el mito y qué quiero decir con el término? El mito no es una distorsión de los hechos, sino el útero a través del cual deben venir los hechos. El mito implica una comprensión intrínseca de la naturaleza de la realidad, expresada en términos imaginativos, portadora de un poder tan fuerte como la naturaleza misma. La creación de mitos es una característica psíquica natural, un elemento psíquico que se combina con otros elementos similares para formar una representación mítica de la realidad interior. Esa representación se utiliza entonces como modelo sobre el que se organizan vuestras civilizaciones, y también como una herramienta perceptual a través de cuya lente interpretáis los acontecimientos privados de vuestra vida en su contexto histórico. Cuando aceptáis mitos, los llamáis hechos, por supuesto, porque se convierten en una parte tan importante de vuestras vidas, de vuestras sociedades y de vuestras profesiones, que su base parece evidente. Los mitos son vastos dramas psíquicos, más verídicos que los hechos. Proporcionan un teatro de la realidad perdurable.
Debe entenderse claramente, entonces, que cuando hablo de mitos me refiero a implicar la naturaleza de los eventos psíquicos, cuya realidad duradera existe en el marco 2, y forma los patrones que luego se interpretan en su mundo. Si alguien se ve atrapado en un desastre natural, se pueden hacer las siguientes preguntas. ¿Dios me está castigando? ¿Y por qué razón? ¿Es el desastre el resultado de la venganza de Dios? Un científico podría preguntar en su lugar. Con mejor tecnología e información, ¿podríamos de alguna manera haber predicho el desastre y haber salvado muchas vidas? Podía tratar de disociarse de la emoción y ver el desastre simplemente como el resultado de una naturaleza no personal que no sabía ni le importaba lo que se encontraba en su camino. En todos los casos, sin embargo, tales situaciones traen instantáneamente a la mente preguntas sobre la propia realidad y curso del hombre, sus conexiones con Dios, su planeta y el universo. Él interpreta esas preguntas de acuerdo con sus propias creencias. Veamos entonces algunas de ellas. Ahora bien, los mitos son fenómenos naturales que surgen de la psique del hombre con la misma certeza con que las cadenas montañosas gigantes emergen del planeta físico. Su realidad más profunda existe, sin embargo, en el marco 2 como material de origen para el mundo que ustedes conocen. En esos términos, las grandes religiones de vuestras civilizaciones surgen de mitos que cambian sus caracteres a través de los siglos, así como las cadenas montañosas suben y bajan. Se pueden ver cadenas montañosas. Sería ridículo ignorar su realidad. Ustedes ven sus mitos de manera algo menos directa, sin embargo, son evidentes dentro de todas sus actividades, y forman las estructuras internas de todas sus civilizaciones, con sus partes multitudinarias. En esos términos, entonces, el cristianismo y sus otras religiones son mitos, que surgen en respuesta a un conocimiento interno que es demasiado vasto para ser revestido solo por hechos. En esos términos también, su ciencia también es bastante mítica en su naturaleza. Esto puede ser más difícil de percibir para algunos de ustedes, ya que parece funcionar muy bien. Otros estarán lo suficientemente dispuestos a ver la ciencia en sus características míticas, pero serán más reacios a ver la religión tal como ustedes la conocen bajo la misma luz. Sin embargo, hasta cierto punto, todas estas ideas programan tu interpretación de los acontecimientos. En esta parte 2 del libro, nos ocupamos más o menos de los acontecimientos de la naturaleza tal como ustedes la entienden. A algunos les parecerá obvio, de nuevo, que un desastre natural es causado por la venganza de Dios, o al menos es un recordatorio divino para arrepentirse, mientras que otros darán por sentado que tal catástrofe es completamente neutral en carácter, impersonal, y bueno, bastante divorciada de la propia realidad emocional del hombre. El científico cristiano está atrapado en el medio. Porque os divorciáis de la naturaleza, no sois capaces de entender sus manifestaciones. A menudo tus mitos se interponen en el camino. Cuando los mitos se vuelven estandarizados y demasiado literales, cuando comienzas a vincularlos demasiado estrechamente al mundo de los hechos, entonces los malinterpretas por completo. Cuando los mitos se vuelven más fácticos, ya se están volviendo menos reales. Su poder se ve limitado. La mayoría de las personas interpretan las realidades de sus vidas, sus triunfos y fracasos, su salud o enfermedad, su fortuna o desgracia, entonces, a la luz de la realidad mítica que no se entiende como tal. ¿Qué hay detrás de estos mitos y cuál es su fuente de poder? Los hechos son un brebaje muy útil pero débil de la realidad. Inmediatamente consignan ciertos tipos de experiencias como reales y otras como que no lo son. La psique, sin embargo, no será tan limitada. Existe en un medio de la realidad, un reino del ser, en el que existen todas las posibilidades. Crea mitos de la misma manera que el océano crea el rocío. Los mitos son originalmente fabricaciones psíquicas de tal poder y fuerza que civilizaciones enteras pueden surgir de su fuente. Involucran símbolos y conocen valideces emocionales que luego se conectan con el mundo físico, de modo que ese mundo nunca vuelve a ser el mismo. Proyectan su luz sobre los acontecimientos históricos
porque son responsables de esos acontecimientos. Mezclan y fusionan la experiencia psíquica eterna interna, invisible pero sentida, del hombre con los acontecimientos temporales de sus días físicos, y forman una combinación que estructura los pensamientos y las creencias de civilización a civilización. En el marco 2, el poder interior de la naturaleza está en constante cambio. Los sueños, las esperanzas, las aspiraciones y los temores del hombre interactúan en un movimiento constante que luego forma los acontecimientos de su mundo. Esa interacción incluye no solo al hombre, por supuesto, sino también a la realidad emocional de todas las conciencias terrestres, desde un microbio hasta un erudito, desde una rana hasta una estrella. Interpretas los fenómenos de tu mundo, de acuerdo con las características míticas que has aceptado. Organizas la realidad física, entonces, a través de las ideas. Usas solo aquellas percepciones que sirven para dar validez a esas ideas. El cuerpo físico mismo es muy capaz de armar el mundo de maneras diferentes a la que les es familiar. Os divorciáis de la naturaleza y de las intenciones de la naturaleza mucho más que los animales. La naturaleza, en sus manifestaciones tormentosas, parece adversaria. Debéis buscar razones fuera de vosotros mismos para explicar lo que parece ser la mala intención de la naturaleza en tales momentos, o su absoluta falta de preocupación. La ciencia dice a menudo que a la naturaleza le importa poco el individuo, por lo que a menudo debéis veros a vosotros mismos como víctimas de una lucha más amplia por la supervivencia, en la que vuestras propias intenciones no tienen ni la más mínima influencia. Ahora, en la explicación, no sé exactamente cómo expresar esto, pero en cierto modo, hago recorridos, a través de realidades psicológicas, sin embargo, o a través de tierras psíquicas, en lugar de físicas. Tales viajes no toman tiempo en sus términos. Sin embargo, para nuestras sesiones debo sincronizar muchas actividades, de modo que en algunas ocasiones estoy con ustedes, y también estoy involucrado en otros lugares. Tienes una tormenta. Los meteorólogos hablan de las condiciones locales y de la fusión de las corrientes de aire, pero mis viajes transcurren en un reino en el que las conciencias se fusionan. No sé si lo he mencionado específicamente, pero debes entender mi constante estado de crecimiento, expansión y desarrollo. Recuerden los episodios de Ruburt con la biblioteca psíquica. Esos son ejemplos de versiones mucho menores de mis actividades, y sin embargo, en esos términos, y usando una analogía, viajo a muchas grandes universidades de la mente. Mucho de esto es difícil de explicar, una vez más, porque la información y el conocimiento se transforman constantemente, renacen casi por completo, por así decirlo, a través de características que son inherentemente parte de la vida misma. El conocimiento se cambia automáticamente a través de los auspicios de cada conciencia que lo percibe. Está magnificado, y aún así, refinado. Es un lenguaje constante, pero que se transforma a sí mismo. Cuando asisto a estas sesiones o hablo, entonces intercambio con otros un sistema de realidad más complicado que el que cualquier computadora podría manejar. No entiendes ni percibes las formas en que tu realidad contribuye a la fundación de la realidad del mundo de masas que experimentas. Inconscientemente, cada individuo participa en la formación de ese mundo. En mi caso, sin embargo, soy consciente del mismo tipo de actividades, solo que en relación con muchas realidades y no solo con una. Así como trato de aumentar tu capacidad de comprensión y de expandir el alcance de tus habilidades, así también en otros tipos de mundos hago lo mismo. Mientras que nuestras reuniones tienen lugar en su tiempo, y en el espacio físico de su casa, por ejemplo, el encuentro primario debe ser un encuentro interno subjetivo, una intersección de conciencias que luego se experimenta físicamente. Los encuentros en sí ocurren en un entorno de marco 3. Ese marco, por supuesto, de nuevo en términos de analogía, se aleja un paso más de su propio marco 2. No quiero entrar en una jerarquía superior o inferior aquí, pero los marcos representan esferas de acción. Nuestros encuentros tienen lugar inicialmente, entonces
más allá de la esfera que se ocupa exclusivamente de su mundo físico, o del reino mental y psíquico interno, del cual surge su experiencia presente. En muy pocas ocasiones en los últimos años, antes de una sesión, Rupert ha sentido una distancia entre nosotros, o que nuestro material no estaba del todo listo. Esta noche, sin embargo, Rupert percibió de alguna manera no solo una distancia, sino también las mayores complicaciones de mis actividades. Ahora, hasta cierto punto, ambos están involucrados, pero de maneras casi imposibles de explicar para mí. No tomes esto literalmente de ninguna manera. Porciones de tu conciencia están vivas en la mía, por lo que hasta cierto punto, eres arrastrado a donde yo voy, como motas de polvo pueden ser arrastradas por un viento otoñal enérgico de un área a otra. No te estoy comparando con motas de polvo de ninguna manera. Hasta cierto punto, sin embargo, compartes mis viajes. Eres llevado por encima de la tierra de tu percepción habitual, de modo que partes de ti vislumbran estados subjetivos. Estos despiertan tu curiosidad incluso cuando conscientemente no eres consciente de percibirlos. Esa curiosidad actúa como ímpetu. Tus intenciones y preocupaciones, tus intereses, tus necesidades y deseos, tus características y habilidades, influyen directamente en nuestro material, ya que te llevan a él desde el principio. Quieres hacer que el material sea viable en tu mundo, un deseo natural y bastante comprensible. La prueba está en el pudín, y así, sucesivamente. Sin embargo, por supuesto, también sois partícipes de un inmenso drama, en el que las acciones principales ocurren fuera de vuestro mundo, en aquellos reinos de los que se originó vuestro mundo, y sois, ante todo, nativos de esos otros reinos, como lo es cada individuo, como es cada ser. Esos reinos están lejos de ser solitarios, oscuros y caóticos. También son muy diferentes de cualquier concepto de nirvana o nada. Están compuestos de estados de existencia en constante espiral, en los que diferentes tipos de conciencias se encuentran y se comunican. No son reinos impersonales, sino que están involucrados en las interacciones más íntimas. Esas interacciones existen a tu alrededor todo el tiempo, y me gustaría que en tus pensamientos aspires hacia ellas, que trates de estirar tus percepciones lo suficiente como para que te des cuenta al menos de alguna manera de su existencia. Estos marcos, aunque hablo de ellos por separado, existen uno dentro del otro, y cada uno choca con el otro. Hasta cierto punto, estás inmerso en todas las realidades. Hasta cierto punto, el material de los marcos 1 y 2 es, por supuesto, un ejemplo de toda la idea, ya que recibes una gran cantidad de información en sesiones que no son dadas a la dictación de libros, simplemente porque, si bien nuestros libros son extremadamente gratuitos, deben estar coloreados por tus ideas de lo que son los libros. Incluso sus conceptos de creatividad están necesariamente influenciados por el pensamiento del marco 1, por supuesto, por lo que nuestras sesiones siguen un patrón más amplio que ese, brindándote ciertas perspectivas desde diferentes ángulos en el dictado de libros y en otros materiales. Hasta cierto punto, el patrón creativo más amplio del material, que existe y se siente, sin embargo, no se percibe directamente, porque estás obligado a percibirlo fragmentariamente. He dicho que los actos de creatividad son los que mejor se acercan al funcionamiento del marco 2, ya que esos actos siempre implican saltos de fe e inspiración, y la ruptura de barreras. Cada uno de nuestros libros se suma a los demás. Eso incluye también los de Rupert, y eso también incluye, por supuesto, los libros que aún no se han escrito, en sus términos, de modo que los libros futuros también influyen en lo que usted piensa que son los pasados. De nuevo, mientras aparecen en tu tiempo, el contenido de los libros proviene de fuera de tu tiempo. Cuando escribes un libro normal, te basas en asociaciones, recuerdos y acontecimientos que son conocidos por ti y por los demás, que tal vez habías olvidado pero que de repente vienen a la mente en respuesta a tu intención y siguiendo tus asociaciones. Cuando un artista está pintando un paisaje, puede comparar inconscientemente cientos de paisajes vistos en el pasado, en multitud de tonos aparentemente olvidados que salpicaban la hierba o los árboles,
o mientras busca una nueva combinación creativa. El arte es su foco, por lo que extrae del marco 2 todos esos datos pertinentes que son necesarios para su pintura. No solo se trata de la técnica, sino de toda la experiencia visual de su vida. El marco 2 implica una actividad creativa mucho más vasta, en la que tu vida es el arte involucrado, y todos los ingredientes para su éxito están ahí, disponibles. Cuando estás creando un producto o una obra de arte, los resultados tendrán mucho que ver con tus ideas de lo que es el producto o lo que es la obra de arte, por lo que tus ideas sobre tu vida, o la vida misma, también tendrán mucho que ver con tu experiencia de ella como un arte vivo. Si crees en las leyes de causa y efecto, tal como se aceptan, o en las leyes de la polaridad, tal como se aceptan, entonces estarás sujeto a esas leyes, porque representarán tu técnica artística. Creerás que debes usarlos para, por ejemplo, pintar el retrato vivo de tu vida. Por lo tanto, estructurará su experiencia, extrayendo hacia sí mismo del marco 2 solo lo que se ajuste. No tendrás la técnica para atraer otras experiencias, y mientras te apegues a una técnica, tus imágenes de vida tendrán más o menos cierta monotonía. Una vez más, el escritor o el artista también aporta a su trabajo algo más que la simple capacidad de escribir o pintar. De una forma u otra, toda su experiencia está involucrada. Cuando prestas atención principalmente al marco 1, es como si hubieras aprendido a escribir oraciones simples con una palabra ordenadamente antes de la otra. Realmente no has aprendido la verdadera expresión. En tu vida, estás escribiendo frases como «Mira correr a Tommy». Tu mente no está realmente lidiando con conceptos, sino con la simple percepción de objetos, por lo que hay poca imaginación involucrada. Puedes expresar la ubicación de los objetos en el espacio y puedes comunicarte con otros de manera similar, confirmando las propiedades físicas y obvias que otros también perciben. En esos términos, usando nuestra analogía, el reconocimiento del marco 2 te llevaría desde ese punto a la producción de un gran arte, donde las palabras servían para expresar no solo lo que se ve, sino también lo que no se ve, no simplemente hechos, sino sentimientos y emociones, y donde las palabras mismas escapan de sus patrones consecutivos, enviando las emociones a reinos que desafían tanto el espacio como el tiempo. De vez en cuando la gente tiene esos momentos, y sin embargo, cada realidad privada tiene su existencia en una creatividad eterna de la que, de nuevo, surge vuestro mundo. No es como si esa realidad más vasta estuviera completamente cerrada a tu percepción, porque no lo está. Hasta cierto punto, es evidente en todas partes, en la experiencia privada de cada persona, y obviamente, se afirma en la existencia misma de su mundo. Las religiones, de un modo u otro, siempre lo han percibido, aunque el intento de interpretar esa realidad en términos de los hechos reconocidos del mundo está destinado a distorsionarla. Vuestro mundo, pues, es el resultado de una aventura creativa multidimensional, una obra de arte en términos casi imposibles de comprender para vosotros en el presente, en la que cada persona y cada criatura, y cada partícula, desempeña un papel vivo. Una vez más, en el marco 2 cada evento es conocido, desde la caída de una hoja hasta la caída de una estrella, desde la experiencia del insecto más pequeño en un día de verano, hasta el horrendo asesinato de un individuo en una calle de la ciudad. Cada uno de esos eventos tiene su significado en un patrón más amplio de actividad. Ese patrón no está divorciado de tu realidad, no se te impone, no está separado de tu experiencia. A menudo parece ser solo porque compartimentas tanto tu propia experiencia que automáticamente te separas de tal conocimiento. Los documentos de creatividad no se ocupan de los compartimentos. Deja a un lado las barreras. Incluso las personas que están involucradas en el trabajo creativo, a menudo aplican sus percepciones y conocimientos adicionales solo a su arte, sin embargo, no a sus vidas. Recurren a la causa y el efecto. Tu vida del marco 1 se basa, de nuevo, en la idea de que tienes una cantidad limitada de energía, que te agotarás, y que un cierto gasto de energía producirá una cantidad dada de trabajo. En otras palabras,
que el esfuerzo aplicado de cierto tipo producirá los mejores resultados. De la misma manera, se cree que la energía del universo se extinguirá. Todo esto presupone el hecho de que no se inserta ninguna nueva energía en el mundo. Por lo tanto, parecería que la fuente del mundo ya no existe, habiéndose agotado en el esfuerzo por producir fenómenos físicos. En cambio, la energía de la vida se inserta constantemente en su mundo, de una manera que no tiene nada que ver con sus llamadas leyes físicas. Dije, hace 14 años, que el universo se expande a medida que lo hace una idea, y eso es exactamente lo que quiero decir. La vida mayor de cada criatura existe en ese marco que originalmente la dio a luz, y en una manera más amplia de decir, cada criatura, independientemente de su edad, está de hecho renaciendo constantemente. Estoy expresando todo esto en términos de la realidad conocida de su mundo, lo que significa que estoy tratando con las propiedades locales del Marco II, ya que tienen impacto en su experiencia. Eres, por supuesto, una parte de la naturaleza, y una parte de la fuente de la naturaleza. Pasar de ser un bebé a un adulto completo fue probablemente una de las hazañas más difíciles, y sin embargo, más fáciles que jamás lograrás en una vida. De niño, te identificabas con tu propia naturaleza. Intuitivamente te diste cuenta de que tu ser estaba inmerso y era parte del proceso de crecimiento. Ninguna cantidad de información intelectual, ninguna acumulación de hechos, por vasta que sea, podría proporcionarte el conocimiento interno necesario para llevar a cabo los eventos físicos involucrados en ese proceso de crecimiento. Aprendes a leer, pero el ver en sí mismo es un logro de mucha mayor magnitud, uno que aparentemente sucede por sí solo. Sucede porque cada uno de ustedes es, de nuevo, una parte de la naturaleza y de la fuente de la naturaleza. De diversas maneras, vuestras religiones siempre han implicado vuestra relación con la fuente de la naturaleza, aunque a menudo divorciaron a la naturaleza misma de cualquier lugar de importancia primordial, porque las religiones a menudo se han basado en una u otra percepción bastante válida, pero luego la han distorsionado, excluyendo cualquier otra cosa que no parecía encajar. Ustedes son hijos del universo. Esta es una frase que se escucha a menudo, y sin embargo, el punto principal de la historia de Cristo no fue la muerte de Cristo, sino su nacimiento, y la proposición a menudo declarada de que cada persona era de hecho un hijo del Padre. Hay muchas referencias añadidas posteriormente en la Biblia, como la historia de la higuera, en la que se minimiza la naturaleza. El Padre de Cristo era, sin embargo, el Dios que realmente estaba al tanto de cada gorrión que caía, que sabía de la existencia de cada criatura, cualquiera que fuera su especie. La historia de los pastores y los rebaños se acerca mucho más a la intención de Cristo, donde cada criatura cuidaba de las demás. Los funcionarios de la Iglesia Católica Romana alteraron muchos registros, limpiándolos, en sus términos, de cualquier cosa que pudieran sugerir prácticas paganas o adoración de la naturaleza tal como ellos la concebían. En términos de su civilización, la naturaleza y el espíritu se dividieron de tal manera que se encontraron con los eventos de sus vidas en gran medida en ese contexto. Hasta cierto punto, entonces, deben sentirse divorciados de sus cuerpos y de los acontecimientos de la naturaleza. Por lo tanto, los grandes tramos de la identificación emocional con la naturaleza misma no te sostienen. Estudias esos procesos como si de alguna manera te estuvieras apartado de ellos. Hasta cierto punto, las creencias de su sociedad les permiten suficiente libertad para que la mayoría de ustedes confíen en sus cuerpos mientras crecen hacia la edad adulta. Entonces, sin embargo, muchos de ustedes ya no confían en los procesos de la vida dentro de ustedes. Ciertos tratados científicos a menudo te hacen creer que el logro de tu edad adulta tiene poco propósito, excepto asegurar la existencia futura de la especie a través de la paternidad, cuando la naturaleza está entonces completamente dispuesta a prescindir de tus servicios. Se les dice simplemente que no tienen otro propósito. La especie misma debe entonces parecer que no tiene otra razón que una determinación insensata de existir. Las religiones insisten en que el hombre tiene un propósito, sin embargo,
en su propia confusión, a menudo hablan como si ese propósito debiera lograrse negando el cuerpo físico, en el que el hombre tiene la existencia de su vida, o elevándose por encima de las características terrenales groseras y embotadas. En ambos casos, la naturaleza del hombre y la naturaleza en general se quedan cortas. Tales cuentos son mitos, de hecho, tienen poder y fuerza. Sin embargo, en esos términos, representan el lado más oscuro de los mitos. Sin embargo, a través de sus elencos, actualmente ves tu mundo. Interpretarán los acontecimientos privados de sus vidas y la espectacular gama de la historia, a la luz de esas suposiciones sobre la realidad. No solo colorean tu experiencia, sino que creas esos eventos que más o menos se ajustan a esas suposiciones. Aquellos que pierden sus vidas en desastres naturales se convierten en víctimas de la naturaleza. En tales historias se ven ejemplos de muertes infames y una prueba más de la indiferencia de la naturaleza hacia el hombre. Por otro lado, es posible que veas la mano vengativa de un dios enojado, en tales casos, donde la deidad, una vez más, usa la naturaleza para poner al hombre de rodillas. La naturaleza del hombre es vivir y morir. La muerte no es una afrenta a la vida, pero significa su continuación, no solo dentro del marco de la naturaleza, sino en términos de la fuente de la naturaleza. Es, por supuesto, natural entonces morir. Los contornos naturales de tu psique son muy conscientes del alcance y el flujo internos de tu vida, y de su relación con todas las demás criaturas vivas. Intuitivamente, cada persona nace con el conocimiento de que no solo vale la pena, sino que encaja en el contexto del universo de la manera más precisa y hermosa. El momento más elegante está involucrado en el nacimiento y la muerte de cada individuo. El exquisito juego de tu propia naturaleza interior en general, y esa identificación te lleva al conocimiento más profundo de tu propio papel en la fuente de la naturaleza. Los mitos en los que basan sus vidas programan su existencia de tal manera que a menudo niegan verbalmente lo que saben internamente. Cuando las personas resultan heridas en un desastre natural, por ejemplo, a menudo afirman no tener la menor idea de tal participación. Ignorarán o negarán los sentimientos internos, que serían los únicos que le darían sentido al evento en sus vidas. Las razones para tal participación serían infinitas, o por supuesto, todas válidas, pero en todos y cada uno de los casos, el hombre y la naturaleza, en esos términos, se encontrarían en un encuentro que tendría significado, desde los efectos globales más grandes hasta los aspectos más pequeños y privados de los individuos involucrados. Has hecho ciertas divisiones debido a tus mitos, por supuesto, que hacen que este tipo de explicación sea extremadamente importante y difícil. Piensas en la lluvia o los terremotos como eventos naturales, por ejemplo, mientras que no consideras los pensamientos o las emociones como eventos naturales en los mismos términos. Por lo tanto, es difícil para ti ver cómo puede haber interacciones válidas entre, por ejemplo, los estados emocionales y los físicos. Ustedes podrían decir: por supuesto, me doy cuenta de que el clima afecta mi estado de ánimo. Sin embargo, a muy pocos de ustedes se les ocurrirá que sus estados de ánimo tienen algún efecto sobre el clima. Te has concentrado tanto en la categorización, delineación y exploración del mundo objetivo, que seguramente parece ser el único real. Parece ejercer fuerza o presión contra ti, o incidir sobre ti, o al menos casi suceder por sí mismo, de modo que a veces te sientes impotente contra él. Vuestros mitos han dado una gran energía a la extrañeza de las cosas. Con exasperación, algunos de vosotros veis la naturaleza como buena y duradera, llena de inocencia y alegría, mientras que, por otro lado, imagináis al hombre como una especie bastarda, una plaga sobre la faz de la tierra, una criatura destinada a hacer todo lo malo, sin importar ninguna buena intención. Por lo tanto, tampoco confían en la naturaleza del hombre. Este mito encuentra un gran valor en los procesos más amplios de la naturaleza en general, y sin embargo, ve al hombre solo como el villano de una historia que de otro modo sería edificante. Sin embargo,
Una verdadera identificación con la naturaleza mostraría vislumbres del lugar del hombre en el contexto de su planeta físico y pondría en primer plano logros que ha logrado casi sin que él lo supiera. Volveré sobre esos logros un poco más tarde. Por ahora, me gustaría mencionar algunas otras cuestiones relacionadas con la conexión del individuo con desastres naturales o con epidemias de un tipo u otro, que por definición conciernen a grandes grupos de personas. Tú formas tu propia realidad. Si están cansados de que les haga insistir en este punto, solo puedo decir que espero que la repetición les sirva para hacerles comprender que la afirmación se aplica al más minucioso y al más importante de los acontecimientos que experimentan. Bueno, algunas personas creen que deben ser castigadas y por eso buscan circunstancias desafortunadas. Asisten a un evento tras otro en el que encuentran retribución. Incluso pueden buscar zonas del país en las que los desastres naturales son frecuentes, o su comportamiento puede ser tal que atraigan de otras personas reacciones de tipo explosivo. A menudo, sin embargo, las personas utilizan los desastres para sus propios fines, como una fuerza exteriorizada que pone sus vidas en un enfoque claro. Algunos pueden estar coqueteando con la idea de la muerte y eligen un encuentro dramático con la naturaleza en el acto final. Otros, pues, cambian de opinión en el último momento. Los implicados en este tipo de desastres, los supervivientes, a menudo se valen de esas circunstancias más grandes que la vida para participar en asuntos que parecen tener mayor importancia que los que poseían las existencias monótonas anteriores. Buscan la emoción, sean cuales sean sus consecuencias, y, de alguna manera, se convierten en parte de la historia en cualquier medida. Por una vez, sus vidas privadas se identifican con una fuente mayor, y de ella muchos derivan nueva fuerza y vitalidad. Se caen las barreras sociales, se olvidan las posiciones económicas. La gama de emociones privadas se da a una gama mayor, más completa, más amplia. Hasta cierto punto, los deseos y las emociones del hombre se funden con los aspectos físicos de la naturaleza, tal como ustedes la entienden, de modo que tales tormentas o desastres son tanto el resultado de la actividad psicológica como de las condiciones climáticas. Objetivamente, cualesquiera que sean, las apariencias, las tormentas, los terremotos, las inundaciones, y bueno, todo eso, son muy necesarios para el bienestar de la Tierra. Por lo tanto, tanto los propósitos del hombre como los de la naturaleza están servidos, aunque en general los mitos del hombre lo hacen ciego a esas interacciones. Los pensamientos y emociones de las personas siempre dan pistas claras cuando se trata de una enfermedad. Sin embargo, la mayoría de las personas ignoran dicha información. Censuran sus propios pensamientos. Por lo tanto, muchos caen presa de epidemias de un tipo u otro porque quieren, aunque lo nieguen con bastante vigor. Me refiero, en particular, a las epidemias que no son mortales, aunque entrañen peligro. En su época, los hospitales, deben darse cuenta, son partes importantes de la comunidad. Proporcionan un servicio social y médico. Muchas personas simplemente se sienten solas o con exceso de trabajo. Algunos se rebelan contra las ideas comunes de competencia. Por lo tanto, las epidemias de gripe se convierten en excusas sociales para el descanso tan necesario, y sirven como dispositivos para salvar las apariencias, para que los individuos puedan ocultar de sí mismos sus dificultades internas. En cierto modo, tales epidemias proporcionan su propio tipo de compañerismo, proporcionando puntos de encuentro comunes para aquellos que se encuentran en circunstancias dispares. Las epidemias sirven como estados aceptados de enfermedad, en los que a las personas se les da una excusa para el descanso o un autoexamen tranquilo que necesitan desesperadamente, pero a lo que no se sienten con derecho de otra manera. No pretendo dar ningún indicio de acusación contra los involucrados, sino principalmente exponer algunas de las razones de tal comportamiento. Si no confías en tu naturaleza, entonces cualquier enfermedad o indisposición será interpretada como un ataque contra la salud.
Tu cuerpo refleja fielmente tu realidad psicológica interior. La naturaleza de tus emociones significa que en el transcurso de tu vida experimentarás toda la gama de sentimientos. Tu estado subjetivo tiene variedad. A veces, los pensamientos tristes o deprimentes proporcionan un cambio de ritmo refrescante, lo que lo lleva a periodos de reflexión tranquila y a un aquietamiento del cuerpo para que descanse. Los miedos, a veces incluso los aparentemente irracionales, pueden servir para despertar el cuerpo si has estado demasiado letárgico o has estado en una rutina psicológica o física. Si confiaras en tu naturaleza, serías capaz de confiar en esos sentimientos y, siguiendo sus propios ritmos y rutas, se transformarían en otros. Idealmente, incluso las enfermedades son parte de la salud del cuerpo, representan los ajustes necesarios y también siguen las necesidades de la persona subjetiva en un momento dado. Son parte de la interacción entre el cuerpo y la mente, o espíritu. La mayoría de mis lectores han contraído una u otra enfermedad que generalmente se considera muy peligrosa, y sin saberlo nunca, porque el cuerpo se curaba a sí mismo normal y naturalmente. La enfermedad no fue identificada. No se le dio el reconocimiento como condición. Las preocupaciones o los temores no se despertaron. Sin embargo, la enfermedad llegó y desapareció. En tales casos, ocurrieron procesos naturales de curación, por los cuales rara vez se le da crédito al cuerpo. Tales sanaciones no solo implican cambios en el cuerpo, por ejemplo, ya que una curación física puede tener lugar debido a eventos que parecen completamente desconectados. Una porción de cada individuo está en contacto directo con la fuente misma de su propia existencia. Cada individuo es consciente de forma innata de que la ayuda está disponible en cada situación y que la información no tiene por qué venir solo a través de los sentidos físicos. Muchas enfermedades se curan entonces a través de métodos bastante naturales que no solo involucran curaciones físicas, sino que ponen en juego otros eventos que tienen una gran relación con los elementos psicológicos que pueden estar involucrados detrás de escena. Para esas interacciones tendremos que mirar al marco 2. En los términos de nuestra discusión, el marco 2 es el medio en el que existe su mundo. Representa la realidad psicológica más vasta en la que reside tu propia vida subjetiva. Ese marco ha sido vislumbrado a lo largo de la historia por muchas personas, y se le han dado muchos nombres. Sin embargo, si visitas un país extranjero, tienes una tendencia a describir toda la nación en términos de la pequeña área que has visitado, aunque otras partes pueden ser bastante diferentes en geografía, cultura y clima. Los individuos que en una u otra medida han percibido el marco 2 lo han descrito, entonces, de acuerdo con sus propias visitas breves, dando por sentado que la parte era una muestra representativa del todo. Platón lo concibió como el mundo de los ideales, viendo en él el modelo perfecto detrás de cada fenómeno físico imperfecto. Pensaba en ese reino como eterno e inmutable, un compuesto perfecto pero congelado que, por un lado, debía inspirar a los hombres hacia el logro, y por el otro, reprocharles su fracaso, ya que sus logros debían parecer necesariamente insignificantes en contraste. Platón vio entonces el marco 2 como un modelo espléndido y absoluto en el que todas las obras del hombre tenían su fuente inicial. El hombre mismo, de acuerdo con este concepto, no podría afectar ese mundo ideal en un ápice. Podría, sin embargo, usarlo como fuente de inspiración. Algunas religiones antiguas colocaban allí la existencia de dioses y consideraban que los espíritus de cada ser viviente existían principalmente en ese medio invisible de la realidad. Por lo tanto, el marco 2 siempre ha sido representado, de una forma u otra, como una fuente de su mundo. El cristianismo lo veía como el cielo, habitado por Dios Padre, sus ángeles, los santos y los fieles difuntos. Una vez, los científicos teorizaron que el éter era el medio en el que existía el universo físico. El marco 2 es el medio psicológico en el que existe la conciencia del mundo.
La palabra ego es muy difundida, y en muchos círculos tiene una mala reputación. Es, sin embargo, tal como yo lo uso, un término destinado a expresar la porción directriz ordinariamente consciente del yo. Es tu versión consciente de lo que eres. Se dirige hacia afuera, hacia el mundo físico. Sin embargo, también es consciente de algunas de sus actividades inconscientes. Es el tú con el que te identificas, por lo que es tan consciente de tus sueños, por ejemplo, como tú, y es muy consciente del hecho de que su existencia se basa en un conocimiento que él mismo no posee. Así como tienes un ego completamente consciente, dirigido hacia el mundo físico, también tienes lo que yo llamo un ego interno, dirigido hacia la realidad interna. Tienes, en otras palabras, una porción de ti mismo que es completamente consciente en el marco 2. El ego en su mundo ordinario, al que de nuevo llamaremos marco 1, está equipado de manera única para lidiar con ese entorno. Manipula con reglas de causa y efecto, y momentos consecutivos. Se trata de una realidad objetivada. Puede estirar sus capacidades, volviéndose mucho más consciente de los acontecimientos internos de lo que normalmente se le permite hacerlo, pero su objetivo principal es tratar con el mundo de los efectos, encontrarse con los acontecimientos. El ego interno es completamente consciente. Es una parte de vosotros, sin embargo, la que se ocupa de la formación de los acontecimientos, la que se gloría en una actividad más bien bulliciosa y creativa que vuestras especificaciones de tiempo y lugar impiden físicamente. El llamado inconsciente es, y lo he dicho antes, bastante consciente, pero en otro ámbito de actividad. Sin embargo, debe haber una cámara psicológica entre estas dos partes del yo, estas áreas aparentemente indiferenciadas, en las que pueden ocurrir traducciones de ida y vuelta. Los períodos de sueño proporcionan ese servicio, por supuesto, de modo que en los sueños, los dos egos pueden encontrarse y fusionarse hasta cierto punto, comparando notas como extraños que tal vez se encuentran en un tren por la noche, y se sorprenden al descubrir, después de alguna conversación, que en realidad son parientes cercanos, cada uno embarcado en el mismo viaje, aunque aparentemente viajaron solos. En esos términos, el área indiferenciada en realidad se llena de movimiento a medida que se hacen transiciones psicológicas y traslaciones, hasta que en los sueños, los dos egos a menudo se fusionan entre sí, de modo que a veces te despiertas brevemente, con una sensación de júbilo, o la sensación de que en sueños te has encontrado con un viejo y valioso amigo. Su mundo está poblado por individuos que se concentran en actividades físicas, lidiando con eventos que son productos terminados, al menos en términos habituales. Sus egos internos pueblan el marco 2 y se ocupan de la creación real de esos eventos que luego se objetivan. Dado que las reglas del marco 2 son diferentes, esa realidad no está en absoluto limitada por sus suposiciones físicas. Contiene, por lo tanto, el ego interno de cada individuo que ha vivido o vivirá alguna vez en la Tierra. Estoy hablando de ese marco ahora solo en la medida en que se aplica a su mundo, no en su relación con otras realidades. Anteriormente, en su propia experiencia, Ruburt describió ese marco, en Política Psíquica, como la dimensión heroica. Vio con bastante acierto que había un gran intercambio entre los dos marcos, el marco de trabajo regular, el marco 1, y esta otra realidad más completa. Sin embargo, no comprendía completamente las ramificaciones creativas involucradas, porque no se le ocurrió en ese momento que el trabajo principal de tu mundo fue realmente hecho por ti, en ese otro aspecto más amplio de tu existencia. Físicamente, tienes a tu alcance ciertas acumulaciones de conocimiento, objetivadas a través del paso de información verbalmente a través de los siglos, en registros o libros, y a través de la televisión. Ahora usas computadoras para ayudarte a procesar información, y tienes un acceso más o menos directo al conocimiento físico. Lo adquiriste a través del uso de tus sentidos. Existe un conocimiento sistematizado, donde los hombres han acumulado hechos en un campo particular, procesándolos de una manera u otra. Tus propios sentidos te traen información a cada momento, y esa información ya está procesada de una manera invisible, de acuerdo con tus propias creencias,
deseos e intenciones. Ignorarás como información ciertos estímulos a los que otra persona, por ejemplo, se aferrará de inmediato. Incluso en tu propio mundo, entonces, tus intereses y deseos sirven como procesos organizacionales que filtran cierta información. La información disponible en el marco 2 es, en sus términos, infinita. Es la fuente de su mundo, por lo tanto, contiene no solo todo el conocimiento físicamente disponible, sino mucho más. No quiero comparar el ego interno con una computadora de ninguna manera, porque una computadora no es creativa, ni está viva. Piensas, por supuesto, en la vida que conoces como vida, en mayúsculas. Es, sin embargo, solo la manifestación de lo que en esos términos solo puede llamarse la vida mayor de la que brota tu vida. Tampoco se trata de comparar la realidad que conoces, en términos despectivos, con la existencia de la otra fuente, porque tu propio mundo contiene, como todos los demás mundos, una singularidad y una originalidad que, en esos términos, no existe en ningún otro lugar, porque ningún mundo de existencia es igual a cualquier otro. El ego interno es una porción del yo, por ejemplo, es la porción de tu ser que es consciente de tus actividades reencarnatorias. Es la parte de ti que existe fuera del tiempo, pero que al mismo tiempo vive en el tiempo. Tú formas tu propia realidad. Sin embargo, el ego del que eres consciente, obviamente no podría formar tu cuerpo para ti, ni hacer crecer tus huesos. Sabe evaluar las condiciones del mundo. Hace deducciones. Tu razonamiento es muy importante, pero por sí solo no puede bombear tu sangre ni decirle a tus ojos cómo ver. El ego interno hace el trabajo real que produce los eventos que has decidido. En términos muy simples, si quieres tomar un libro y luego hacerlo, experimentas ese evento conscientemente, aunque no eres consciente de todos los eventos internos que ocurrieron para provocar el movimiento. El ego interno dirige esas actividades. Si quieres cambiar de trabajo y mantener ese deseo, un nuevo trabajo llegará a tu experiencia, precisamente de la misma manera, en el sentido de que los acontecimientos internos serán organizados por el ego interno. Un evento corporal implica el trabajo de numerosos músculos y articulaciones, etc. Un evento que involucra un cambio de trabajo concierne al movimiento por parte de muchas personas e implica una red de comunicación por parte de todos los egos internos involucrados. Obviamente, entonces, un evento físico masivo implica un sistema interno de comunicaciones de proporciones que avergonzarían a sus comunicaciones tecnológicas. Es posible que, de nuevo, sin saberlo, adquieras una enfermedad y te recuperes, sin darte cuenta de tu enfermedad, siendo curado, debido a una serie de eventos que aparentemente no tendrían nada que ver con la enfermedad en sí, porque en el marco 2 el ego interno, conociendo tanto la razón de la enfermedad como su cura, produjo esas situaciones precisas que remediaron la condición. Tales eventos ocurren automáticamente, cuando nada dificulta la recuperación por su parte. La comunicación entre los egos interno y externo debe ser obviamente lo más clara y abierta posible. Como regla general, el ego interno depende de tu evaluación de los eventos físicos. Su implicación en los aspectos privados de su vida y su participación en acontecimientos masivos tiene mucho que ver con su estimación de la situación física y con sus creencias y deseos respecto a ella. Un ejemplo muy sencillo. Si quieres escribir una carta lo haces. No hay conflicto entre tus deseos, creencias y la ejecución del acto, por lo que la acción en sí fluye sin problemas. Si por alguna razón u otra, a través de una mala evaluación de tu realidad, crees que tal acto es peligroso, entonces obstaculizarás el flujo entre el deseo y la ejecución. El cómo de la creatividad iniciado por el ego interno se verá impedido.